Hola amigos, bienvenidos a todos una vez más. Vamos a hablar de mecánica. Esta vez vamos a hablar de mecánica desde casa. Vamos a ver qué podemos hacer cuando estamos en casa y no tenemos acceso a nuestra moto para seguir aprendiendo y seguir trabajando con la mecánica. Vamos a ver qué tipo de recursos y opciones tenemos para seguir con nuestra pasión. En primer lugar, la buena noticia es que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y a Internet, pues tenemos acceso prácticamente a multitud de recursos desde los cuales podemos obtener la información que necesitamos para nuestro proyecto de mecánica. Tenemos desde manuales de taller a manuales del usuario, a tutoriales, vídeos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que dependiendo de la operación que vayamos a realizar o de la información específica que necesitemos, pues vamos a tener que utilizar un tipo de recurso u otro. Entonces vamos a ordenar todo esto un poquito para saber qué recursos hay y dónde es más interesante usar cada tipo de recurso. En primer lugar, eh, uno de los manuales que tenemos a nuestra disposición son los manuales de usuario. ¿De acuerdo? Este es el libro de instrucciones que nos entregan con la moto cuando lo adquirimos y es un libro que básicamente nos dice cómo tenemos que operar el vehículo, cómo tenemos que hacer un mantenimiento muy básico, un chequeo de niveles, presiones de ruedas, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante leérselo porque conociendo todas las funcionalidades y todas las utilidades del vehículo y cómo se debe manejar, pues la verdad es que le sacaremos el máximo rendimiento y obtendremos la máxima diversión de nuestro vehículo. Entonces es muy importante leerlo, conocerlo y saber que si hemos adquirido un vehículo y no viene con el vehículo, pues podemos descargarlo, podemos adquirirlo porque es un manual muy interesante que todo propietario de una motocicleta, que no deja de ser un vehículo que se desplaza a alta velocidad en equilibrio sobre dos trocitos de goma, pues debería tener porque nos va a aportar, como decía antes, diversión, nos va a aportar seguridad, sobre todo, y nos va a permitir conocer mejor nuestro vehículo y aprovechar todas sus características. ¿De acuerdo? A partir de ahí, cuando ya queremos profundizar más en la mecánica, nos tenemos que ir a los manuales de servicio, manuales de taller. El manual de taller es el libro que utiliza el mecánico profesional para trabajar con el vehículo. Son libros que edita la propia marca y son los libros más completos que existen a nivel de especificaciones, a nivel de tolerancias, a nivel de información, a nivel de diagramas eléctricos, a nivel de procedimientos. De hecho, son tan complejos que a veces el fabricante los divide en varios tomos. Por ejemplo, os podéis encontrar un tomo de mecánica y un segundo tomo dedicado al diagnóstico eléctrico y a la electrónica. Y la verdad es que contienen muchísima información. De hecho, a veces contienen demasiada información, que a un profesional le puede ser de utilidad, pero a lo mejor a un amateur que necesita realizar un tipo de operaciones muy específicas en su moto, pues no necesita tanta información o simplemente no va a disponer de las máquinas necesarias para poder llevar a cabo todos los procedimientos. Con lo cual, hay veces que no son el manual más recomendable, aunque si queréis el manual más completo, este es el manual que debéis adquirir. Recordaros también que el manual de taller es la herramienta más importante que existe en la caja de herramientas de un mecánico. Es fundamental y siempre hay que tenerla y siempre hay que consultarlo. ¿Vale? Seguimos con los manuales de taller alternativo. Estos manuales de taller están editados por empresas que se dedican específicamente a la mecánica y a sectores muy específicos dentro de la mecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, un manual de Heinz y un manual de Climber. Son empresas que se dedican a hacer estos manuales para todo tipo de motocicletas, para todo tipo de año modelo. De hecho, fabrican manuales para cualquier tipo de motor, incluidos motores de avión, motor de cortacésped o motor de barco. Entonces son manuales que se parece mucho a un manual de taller de fabricante, pero
con la diferencia de que están más orientados a mecánicos no profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las explicaciones son más extensas, son más fáciles, hay muchas más fotografías, hay muchos más procedimientos paso a paso. Entonces, quizás a la hora de trabajar en tu propio garaje, a lo mejor esta es una opción más interesante porque básicamente te va a permitir hacer todo un desmontaje completo del motor y una reconstrucción completa de la moto, pero de una manera más sencilla. Y te va a indicar formas alternativas. Si no tienes los útiles específicos, pues te va a indicar cómo hacerlo con útiles, digamos, más universales. Entonces, a lo mejor es un manual más recomendado si quieres trabajar con tu propia moto y no tienes un taller equipado como un profesional. Otro de los libros de los recursos de información que podemos obtener son los manuales de despiece. El manual de despiece es parecido a un manual de taller, pero no especifica ningún procedimiento de desmontaje ni ninguna tolerancia. El manual de despiece simplemente es un manual donde aparece cada uno de los componentes de la motocicleta, desde la rueda pasando por el depósito hasta el tornillo más pequeño que os podáis imaginar, aparecen en su ubicación, en su entorno donde van instalados y aparecen numerados y con una referencia que es la referencia que nos permite pedir ese recambio o buscar ese recambio. Entonces, los manuales de despiece son muy importantes para cuando tenemos que buscar piezas, para cuando tenemos que sustituir una pieza que está deteriorada o que está gastada, pues tenemos que saber qué referencia tiene esa pieza. Y esto lo vamos a hacer a través del manual de despiece o el Parts Manual. Tenemos otro tipo de información técnica que son los Service Bulletins o los Test Tips o las actualizaciones que hacen las marcas. Estos boletines de servicio tienen información muy importante porque son actualizaciones sobre sistemas que han cambiado desde que se editó el libro o que se ha detectado algún problemita o que se ha mejorado el diagnóstico sobre un procedimiento. Entonces lo que hace el fabricante es editar estos Service Bulletin para informar a los mecánicos de que hay una manera mejor o actualizada de realizar ese procedimiento o de que la medición de un componente tiene que dar un valor un poquito diferente, etcétera, etcétera. Son muy interesantes porque precisamente solucionan esos problemas extraños que nos encontramos cuando no somos capaces de determinar una solución lógica. Probablemente es porque han cambiado alguna especificación, por eso es muy importante poder acceder a esta información. Esta información no es fácil de obtener siempre, porque es una información muy orientada a los profesionales de la marca, pero según qué marcas y conforme vamos avanzando en el tiempo y cada vez hay más transparencia, pues la verdad es que es más fácil conseguir estos boletines. Bueno, seguimos con la información técnica. Ya una vez hemos pasado de lo que sería la mecánica, digamos, de marca, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a ver otro tipo de información que nos hace una mecánica más general, una información donde podemos aprender mecánica, ¿vale? Esto es muy importante. Generalmente, la información de calidad que se encuentra bien en libros o bien online sobre motocicletas, sobre mecánica de motocicletas, generalmente va a estar en inglés. Entonces, esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Tenemos que hacernos amigos del inglés, aunque ya os aviso que es mucho más fácil entender una publicación técnica en inglés, porque generalmente sabemos de lo que estamos hablando, que mantener una conversación con una persona inglesa. Entonces, en ese aspecto, animaros porque no es tan difícil, vais a aprender 4 palabritas y enseguida vais a ser capaces de leer prácticamente cualquier publicación. La buena noticia en esto de los libros de mecánica, de motocicletas, es que uno de los mejores libros, el más recomendado para aprender mecánica desde 0 hasta 100, es el libro Motocicletas de Arias Paz, que está escrito en castellano, está escrito en español. Es uno de los libros más famosos, como os digo. Está escrito por Arias Paz, que fue un ingeniero, profesor de ingeniería en el ejército, que ha escrito varios libros y
es una pasada, es una gozada leer este libro porque empieza prácticamente con una mecánica súper clásica, súper antigua y poco a poco vamos aprendiendo al mismo tiempo que vamos avanzando en el tiempo y en la tecnología hasta prácticamente los sistemas actuales. Os recomiendo muy, muy encarecidamente la lectura porque es muy interesante. Otro de los recursos a los que podemos acceder si queremos aprender mecánica o si queremos profundizar o ampliar nuestros conocimientos es a las editoriales específicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la editorial Motor Books, tenemos la editorial Haynes, otra vez, tenemos las editoriales que se dedican específicamente a mecánica. Realmente estas editoriales trabajan todo tipo de mecánica, todo tipo de aficiones al motor, desde hot rods hasta Harley Davidson, hasta motos clásicas, motos japonesas, hasta motores de barco, motores de avión, motores de tractor, cualquier cosa que os podáis imaginar que tenga un motor, seguramente tiene un manual dedicado al respecto. Son editoriales muy interesantes que os recomiendo explorar porque tienen muchos títulos y que probablemente vais a encontrar algún libro que os interese y con el que podáis aprender mucho. Algunos de estos libros, algunas de estas editoriales, editan libros que luego se utilizan como libros de texto en algunas escuelas de formación profesional internacionales. Entonces, daros cuenta de la profundidad y la importancia que tienen algunos de estos libros. Son realmente muy, muy interesantes. Bueno, y ahora, para finalizar, y no me enrollo más, me gustaría recomendaros 5 libros para que os leáis cuando tengáis tiempo y estéis en casa y no sepáis qué hacer o queráis aprender un poquito. Yo voy a hacer mi top 5 y os lo voy a recomendar a ver qué os parece. El primer libro sería, como ya os he dicho, Motocicletas de Arias Paz. Es un libro que hay que leerse. Va por su edición número 30 y pico ya. Y la verdad es que es súper completo. Es una gozada leerlo y vais a aprender muchísimas cosas. Incluso los que ya sabéis de mecánica, os vais a sorprender las cosas que podéis aprender con el libro de Arias Paz. Mi segunda recomendación sería un libro que se llama Fuel Systems Textbook de John Robinson. Es un libro que es muy completo para entender por qué la gasolina hace que un motor funcione, ¿de acuerdo? Y habla sobre los sistemas de carburación, sistemas de inyección, cómo carburar una moto, cómo trabajar con una moto de inyección, combustibles alternativos a la gasolina. Es muy completo, muy interesante. Empieza también desde cero, desde el funcionamiento básico del Venturi de un carburador hasta los sistemas más complejos con turbo, etcétera, etcétera. Muy recomendable y muy, muy interesante. El tercer libro que os voy a recomendar es Cómo construir un monstruo de par o How to Build a Harley Davidson Torque Monster de Bill Rook. Bill Rook es un tipo muy curioso porque es un señor que se dedica a reparar motores de barco. Trabajó también con los barcos militares, ahora está con barcos comerciales y vive en Canadá y prácticamente su vida ha dedicado a hacer carreras con sus Sportsters modificadas y a trabajar en motores de barco. Entonces sabe mucho de motores y es un libro donde se aprende muchísimo, sobre todo si sois fans de Harley Davidson, vais a aprender mucho sobre por qué el par es tan importante en estos motores y cómo mejorar y cómo optimizar estos motores para obtener el rendimiento más adecuado. Vamos con otro libro de otra estrella del rock, que es Smokey Yunick. Smokey Yunick es uno de las leyendas de las carreras de aceleración o dragsters. Es uno de los gurús de la potenciación y su libro se llama Power Secrets. Tiene más libros, pero este libro se llama Power Secret. Es una pasada porque con este libro vais a aprender al detalle
cómo se puede potenciar cualquier motor simplemente usando la lógica. Smokey Unique era muy famoso porque decían que era capaz de coger un vehículo de fábrica y solo con una lima y una lija desmontar todo el motor, trabajar con su lija y con su lima y sacarle casi 20 caballos más a ese motor. Entonces, es muy interesante su lectura porque trabaja sobre cada componente, optimiza cada componente al máximo y la verdad es que es una gozada leerlo y aprender. Vais a aprender muchísimas cosas lógicas y básicas con Smokey Unique. Y mi último libro que os recomiendo es de Mike Arman y se llama Motorcycle Electrics Without Pain. Habla de los sistemas eléctricos de las motos y cómo hacer sistemas eléctricos simplificados para cualquier moto. La electricidad muchas veces a la gente que le gusta la mecánica es algo así como la parte más incómoda o la que menos entienden, aunque realmente es fácil. Y si seguís las indicaciones de Mike Arman vais a entender vais a ver la electricidad desde un punto de vista casi como un niño, ¿no? Tiene unos diagramas eléctricos y unos sistemas muy simplificados para que podáis entender la electricidad desde un punto de vista realmente básico y vais a poder entender cualquier sistema, cualquier componente de los que necesita la moto y realizar, lo más interesante es realizar sistemas simplificados en vuestra moto, los cuales podéis reparar si se rompen porque los vais a ver fabricados vosotros y vais a saber cómo funcionan y qué es lo que tienen. Entonces, muy interesante. Pues nada, recordaros que la lectura es muy importante porque nos amplía nuestros conocimientos, porque nos hace profundizar en nuestra técnica y cuando no tenemos nada mejor que hacer o no tenemos opción, pues leer sobre mecánica es una forma de pasar el tiempo muy productiva y muy interesante. Hasta la próxima.